Estoy segura de que si estudias o estudiaste en la universidad pública, alguna vez te preguntaste por qué hay tanta militancia kirchnerista y de izquierda. En este video me interesa analizar cuáles son algunas de las razones por las cuales sucede esto. Y para eso voy a utilizar un texto titulado Derechos y políticas en infancias y juventudes. La tesis que sostenemos en este video es que el kirchnerismo impulsó una forma de militancia que integró la formación académica con la gestión pública. Bajo el discurso de la justicia social y la ampliación de derechos, se consolidó un modelo de gestión militante donde la escuela y la universidad se convirtieron en espacios de captación, formación e inserción de cuadros políticos dentro del Estado. En otras palabras, el kirchnerismo buscó transformar el Estado en un espacio de militancia y las instituciones educativas en el semillero de sus futuros funcionarios. Lo que se buscaba entonces no era otorgar cargos por mérito o por capacidades, sino más bien por lealtad al partido, una suerte de ingeniería para cooptar el Estado. En el capítulo 6 del texto mencionado, Melina Vázquez nos dice que las agrupaciones kirchneristas expandieron su acción hacia el Estado, ocupando lugares estratégicos como escuelas y universidades. Allí, los militantes disputan sentidos y legitimidades. ¿Pero qué significa disputar sentidos y legitimidades? Disputar sentidos significa pelear por el significado de las palabras, de los valores y de las narrativas que organizan la vida pública. Se trata entonces de una disputa discursiva y simbólica. Aquel que define qué se entiende por justicia, qué se entiende por igualdad, qué se entiende por democracia, es, en definitiva, el que obtiene la capacidad de orientar la política. Por otra parte, disputar legitimidades significa decidir qué actores, qué ideas y qué prácticas están moral y políticamente autorizadas para influir en el Estado y en la sociedad. Cuando una agrupación disputa sentidos y legitimidades, en realidad lo que está haciendo es construir un marco moral y político para justificar su presencia dentro del Estado. Pensemos, por ejemplo, en la idea de justicia social. La idea de justicia social está definida de manera que este concepto legitime luego políticas de redistribución, de programas sociales y, por supuesto, un rol ampliado del Estado. Hablar de la libertad de expresión como un derecho que requiere límites justifica luego la existencia de organismos como el INADI. Asimismo, presentar la idea de militancia como sinónimo de participación juvenil y compromiso democrático lo que hace es legitimar la presencia de militantes en puestos del Estado o en instituciones académicas. El poder político ya no se sostiene solo en el voto o en la gestión técnica, sino en la militancia institucionalizada. La militancia se entiende entonces como una práctica integrada con el trabajo estatal y con la gestión pública, donde los espacios educativos cobran un rol estratégico. La escuela y la universidad dejan de ser solo espacios formativos y pasan a ser escenarios de disputa simbólica y de práctica política. En estos ámbitos se van a articular educación, identidad militante y acción política. El estudiante entonces no se forma solamente para trabajar, sino para militar desde y en el Estado. En otras palabras, convirtieron la educación pública en un instrumento de legitimación partidaria disfrazado de compromiso social. Esto coincide con la evidencia empírica, ya que durante los gobiernos kirchneristas se crearon entre 17 y 19 universidades y el presupuesto universitario aumentó hasta llegar al 1% del PBI. A simple vista puede parecer algo positivo, tiene un trasfondo bastante macabro porque a mayor expansión institucional, mayor capacidad de penetración política. En el capítulo 6, la autora explica que los partidos políticos quedan en un segundo plano y que en su lugar aparecen agrupaciones juveniles que, como dije, disputan sentidos en el Estado y en la sociedad. Estas agrupaciones entonces no actúan como partidos de forma tradicional, sino que son redes orgánicas internas del Estado y eso las vuelve mucho más eficaces para permanecer en el poder. Este modelo entonces viene a acompañar la lógica partidaria tradicional y
va a introducir al militante como funcionario del Estado. Entonces, básicamente el Estado deja de tener, o de ser, mejor dicho, neutral para volverse un actor político clave. El kirchnerismo no solo copó el Estado con militantes, sino que lo convirtió en una herramienta militante. Esto que estoy diciendo no siempre se expresa en grandes hechos de corrupción, sino que se trata de prácticas cotidianas que son mucho más discretas. Un ejemplo de ello es la ubicación de militantes en cargos de coordinación, asesoría o jefatura dentro de empresas públicas o dependencias estatales, no por idoneidad justamente o por mérito, sino más bien por una pertenencia o lealtad ideológica. Es así que se llevan adelante microcorrupciones que multiplican cargos, crean áreas innecesarias y o superponen funciones, de modo que el Estado se vuelve más costoso, menos eficiente y sobre todo orientado a servir a una estructura faccional antes que a la ciudadanía. Otro elemento interesante es que si bien el texto no fija una edad mínima para militar, sí celebra que los jóvenes dejen de ser destinatarios de políticas y pasen a ocupar roles activos. Esto implica que el Estado fomenta una politización temprana de la juventud, asociando el compromiso social con la adhesión al proyecto kirchnerista. Esto parece concordar incluso con la ley de voto joven, que redujo la edad de voto a los 16 años. En otras palabras, se buscó reemplazar la formación ciudadana, que es uno de los objetivos de la educación secundaria, por ejemplo, con formación partidaria. En este punto quizá haya algunas personas que piensen, bueno, en la universidad no solo milita el kirchnerismo, sino que también está la izquierda. Sin embargo, la presencia de la izquierda no altera la estructura de poder real. Si bien la izquierda puede tener visibilidad en ciertos espacios, sobre todo en los espacios universitarios, sigue siendo políticamente minoritaria a nivel nacional. Por otro lado, en cuestiones centrales como la defensa de la intervención estatal, el aumento del gasto público y la permanencia de ciertos organismos y programas o agendas ideológicas, lo cierto es que la izquierda y el kirchnerismo no se contraponen, sino que coinciden en esas áreas generales. Es por eso que su presencia no constituye un límite efectivo al partidismo estatal, sino que más bien funciona como un acompañamiento, ya sea explícito o no, de ese mismo enfoque. Es cierto que la expansión universitaria democratizó el acceso a la educación superior, sobre todo en el conurbano. Pero si esa democratización no garantiza el pluralismo político, bueno, no sé si realmente estamos hablando de democratización. Justamente por eso mencionaba esto de el hecho de definir los términos para luego apropiárselos y decir, bueno, nosotros democratizamos la educación, nosotros queremos educación pública, y la realidad es que también hay que preguntarse a qué hacemos referencia cuando hablamos de democracia, de democratización, de educación pública, porque si esos espacios se utilizan, los espacios educativos se utilizan para construir legitimidad partidaria, bueno, es una forma de colonización ideológica desde el Estado, y me parece que para nada se garantiza el carácter democrático que debe tener la educación pública. ¿Por qué todo esto representa, según mi criterio, un problema para la ciudadanía? Básicamente porque cuando el Estado deja de ser una institución al servicio del bien común y pasa a funcionar como una maquinaria de militancia al servicio de una facción política determinada, la educación, que debería ser justamente un espacio neutral, abierto y orientado al conocimiento, se convierte básicamente en una herramienta partidaria, y eso en el fondo es una forma de fraude. No un fraude en el sentido técnico de la palabra, sino más bien un fraude a la misión pública del Estado. Cuando las universidades y los colegios dejan de existir para formar ciudadanos críticos y preparados y pasan a servir como plataformas de legitimación política, lo que sucede es que se distorsiona su propósito real y esencial. Los recursos públicos que salen del bolsillo de todos se usan para sostener redes internas de poder
estructuras militantes y sobre todo agendas ideológicas que no representan ni incluyen a toda la sociedad. En lugar de ser espacios donde cualquier persona, independientemente de su ideología o de su pensamiento, pueda estudiar tranquilo y progresar, se transforman en territorios simbólicos de una facción. Esto perjudica directamente a la ciudadanía, ya que se debilita la calidad educativa, se reduce la pluralidad y se desperdician fondos en estructuras militantes en vez de utilizar ese dinero, esos recursos, en infraestructura real, investigación y formación docente. Es por eso que últimamente vemos tan rota la confianza en la universidad pública, porque lamentablemente, tanto, como dije, escuelas y universidades han sido espacios utilizados para la militancia. En conclusión, la educación pública debe ser de todos y para todos, pero de verdad. Cuando un proyecto político como el kirchnerismo intenta colonizar la educación pública para alimentar su propia supervivencia, no solo atenta contra la neutralidad del Estado, sino que también atenta contra el derecho más básico que tenemos como sociedad democrática, que es el derecho a aprender en libertad.